Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Dice el Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta es la confianza que podemos mostrar delante de nuestro misericordioso Dios. Él nos escucha y nos responde. Solo tenemos que esperar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Algunos de ustedes ya nos han enviado sus donativos y seguramente ya están leyendo el librito Los 10 Mandamientos. Estoy seguro que lo están disfrutando. Recuerde, estamos ofreciendo este librito por una donación de $15 para poder seguir con el ministerio en televisión. No es fácil hacer frente a los gastos y confiamos en su generosidad. Gracias por su apoyo. Bien, nuestro orador ya está listo con la meditación del día de hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión con el tema Jacob en casa de Labán. Y el versículo clave se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 28 y dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Oremos, por favor. Muchísimas gracias, bondadoso Señor del cielo y de la tierra, al brindarnos como regalo un día más de vida. Te suplicamos seas nuestra brújula en el mismo y que todo redunde para honra y gloria tuya. Lo suplicamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Con una nueva y duradera fe en las promesas divinas y seguro de la presencia y la protección de los ángeles celestiales, prosiguió Jacob su jornada a la tierra de los orientales. Pero qué diferencia entre su llegada y la del mensajero de Abraham, casi 100 años antes. El servidor había venido con un séquito montado en camellos y con ricos regalos de oro y plata. En cambio, Jacob llegaba solo, con los pies lastimados, sin más posesión que su bordón. Como el siervo de Abraham, Jacob se detuvo para tomar agua cerca de un pozo, y allí conoció a Raquel, la hija menor de Labán. Ahora fue Jacob quien prestó sus servicios, quitando la piedra de la boca del pozo y dando de beber al ganado. Después de haber manifestado su parentesco, fue recibido en casa de Labán. Aunque llegó sin herencia ni acompañamiento, pocas semanas bastaron para mostrar el valor de su diligencia y capacidad, y se le exhortó a quedarse. Convinieron en que serviría a Labán 7 años por la mano de Raquel. En los tiempos antiguos era costumbre que el novio, antes de confirmar el pacto matrimonial, pagara al padre de su novia, según las circunstancias, cierta suma de dinero o su valor en otros efectos. Esto se consideraba como garantía del matrimonio. ¿No les parecía seguro a los padres confiar la felicidad de sus hijas a hombres que no habían hecho provisión para mantener una familia? Si no eran bastante prudentes y enérgicos para administrar sus negocios y adquirir ganado o tierra, se temía que su vida fuera inútil, pero se hacían arreglos para probar a los que no tenían con qué pagar la dote de su esposa. Se les permitía trabajar para el padre cuya hija amaban, durante un tiempo que variaba según la dote requerida, cuando el pretendiente era fiel en sus servicios y se mostraba digno también en otros aspectos, recibía a la hija por esposa y, generalmente, la dote que el padre había recibido se le daba a ella el día de la boda. Pero tanto en el caso de Raquel como en el de Lea, el egoísta Labán se quedó con la dote que debía habérseles dado a ellas. Y a eso se refirieron cuando dijeron antes de marcharse de Mesopotamia: nos vendió y hasta se ha comido del todo lo que recibió por nosotros. Esta antigua costumbre, aunque muchas veces se prestaba al abuso, como en el caso de Labán,
producía buenos resultados. Cuando se pedía al pretendiente que trabajara para conseguir, se evitaba un casamiento precipitado y se le permitía probar la profundidad de su amor y su capacidad para mantener su familia. En nuestro tiempo resultan muchos males de una conducta diferente. Muchas veces ocurre que antes de casarse, las personas tienen poca oportunidad de familiarizarse con sus mutuos temperamentos y costumbres. Y en cuanto a la vida diaria, cuando unen sus intereses antes del altar, casi no se conocen. Muchos descubren demasiado tarde que no se adaptan el uno al otro y el resultado de su unión es una vida miserable. Muchas veces sufren la esposa y los niños a causa de la indolencia, la incapacidad o las costumbres viciosas del marido y padre. Si, como lo permitía la antigua costumbre, si hubiera probado el carácter del pretendiente antes del casamiento, habrían podido evitarse muchas desgracias. Jacob trabajó fielmente 7 años por Raquel y los años los cuales sirvió le parecieron como pocos días porque la amaba. Pero el egoísta y codicioso Labán, deseoso de retener tan valioso ayudante, cometió un cruel engaño al sustituir a Lea en lugar de Raquel. El hecho de que Lea misma había participado del engaño hizo sentir a Jacob que no la podía amar. Su indignado reproche fue contestado por Labán con el ofrecimiento de que trabajara por Raquel otros 7 años. Pero el padre insistió en que Lea no debía ser repudiada, puesto que esto deshonraría a la familia. De este modo se encontró Jacob en una situación sumamente penosa y difícil. Por fin decidió quedarse con Lea y casarse con Raquel. Fue siempre a Raquel a quien más amó, pero su predilección por ella provocó envidia y celos, y su vida se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas. 20 años permaneció Jacob en Mesopotamia, trabajando al servicio de Labán, quien, despreciando los vínculos de parentesco, estaba ansioso de apropiarse de todas las ventajas. Exigió 14 años de trabajo por sus 2 hijas y durante el resto del tiempo cambió 10 veces el salario de Jacob. Con todo, el servicio de Jacob fue eficiente y fiel. Las palabras que le dijo a Labán en su última conversación con él describe vivamente la vigilancia incansable con que había cuidado los intereses de su exigente amo. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobraban. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Génesis capítulo 31, versículos 38 al 40. Era preciso que el pastor vigilara su ganado de día y de noche. Estaban expuestos al peligro de ladrones y de numerosas fieras, que con frecuencia hacían estragos en el ganado que no eran fielmente cuidados. Jacob tenía muchos ayudantes para apacentar los numerosos rebaños de Labán, pero él mismo era responsable de todo. Durante una parte del año era preciso que él quedara personalmente a cargo del ganado para evitar que en la estación seca los animales murieran de sed y que en los meses de frío se helaran con las crudas escarchas nocturnas. Jacob era el pastor jefe y los pastores que estaban a su servicio eran sus ayudantes. Si faltaba una oveja, el pastor principal sufría la pérdida y los servidores a quienes estaba confiada la vigilancia del ganado tenían que darle cuenta minuciosa. Si éste no se encontraba en estado sano, la vida de aplicación y cuidado del pastor y su tierna compasión hacia las criaturas desvalidas confiadas a su cuidado han servido a los escritores inspirados para ilustrar algunas de las verdades más preciosas del Evangelio. Se compara a Cristo en su relación con su pueblo, con un pastor. Después de la caída del hombre vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Para salvar a estas descarriadas dejó los honores y la gloria de su Padre. Dice: yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil.
Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán objeto de rapiña, ni las fieras del país las devorarán. Se oye una voz que las llama a su redil, y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día, y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Su cuidado por el rebaño es incansable. Fortalece a las ovejas débiles, libra a las que padecen, reúne a los corderos en sus brazos y los lleva en su seno. Sus ovejas lo aman, pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cristo dice: el buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. San Juan 10, 11 al 14. Oremos, por favor. Muchísimas gracias, nuestro gran Dios, por enviarnos al pastor de los pastores, Cristo Jesús, para que por medio de su protección seamos librados del maligno. Que su sangre nos limpie de todo pecado. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy, con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará saber que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando a tu mansión me llevarás, y estrellas, luna y sol yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Hola amiguitos, buenos días. Les damos una bienvenida al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús.
Saludamos a los amiguitos que nos están viendo en casa. Hola, chicos. ¿Se acuerdan que la otra historia que les conté era acerca de David cuando venció al gigante Goliat? Bueno, después que esto sucedió, llevaron a David ante el rey Saúl nuevamente. Y el rey Saúl estaba muy contento de verlo, lo felicitó por todo lo que había hecho y le pusieron a David un manto real. ¿Saben quién estaba ahí en el palacio? Jonatán. Jonatán había conocido a David y se habían conocido cuando eran niños. Y se habían llevado muy bien de niños, pero ahora estaba contento Jonatán de ver a David nuevamente. Así que se sacó su manto real. Jonatán era el hijo de Saúl, del rey Saúl. Se sacó su manto real y se lo puso a David. Era una señal de afecto y de admiración por lo que David había hecho. Así que todo era alegría en el palacio y Saúl empezó a darse cuenta que David estaba teniendo mucha fama con esto que había hecho venciendo al gigante Goliat. Finalmente, cuando llegaron a sus casas y todo el ejército se fue de donde había estado enfrentando a los filisteos, se regresaron a sus casas y todo el pueblo ya sabía lo que David había hecho. Estaban felices y lo recibían con aplausos y con gritos y le daban la bienvenida. Tanto es así que el rey Saúl empezó a sentir celos de David, porque él sabía que el pueblo lo estaba admirando demasiado y Saúl era el rey y David no era nadie. Entonces Saúl empezó a tener un poquito de rabia, pero Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. Es tan lindo tener buenos amigos y poder confiar en ellos. Jonatán y David eran muy buenos amigos. Se querían muchísimo y querían siempre estar juntos para conversar. Pero David se estaba dando cuenta que Saúl no lo estaba queriendo demasiado. Un día lo invitaron a David a tocar música para el rey y a cantar para el rey. Pero en ese momento Saúl se enojó muchísimo. Él sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel y eso le daba mucha rabia. Así que tan enojado estaba Saúl que mientras David estaba tocando su arpa y cantando, le tiró una lanza. Y David se hizo para un costado, de tal manera que la lanza no lo alcanzó. Pero David se quedó muy preocupado también y cuando se encontró con Jonatán, le dijo: ¿tú no sabes qué es lo que le he hecho a tu padre para que me quiera matar? Y Jonatán le dijo: ¿pero por qué está pasando esto? Bueno, eso es lo que pasa, le dijo David. Y yo estoy muy preocupado. Entonces hicieron un plan. Jonatán le dijo: yo voy a averiguar con mi papá, con el rey, a ver qué es lo que está pasando y te voy a dar una señal. Si él realmente te quiere matar, vamos a hacer un plan para que te vayas a esconder lejos, a un lugar seguro y mi padre no te encuentre. Y eso hicieron un trato. Entonces David se fue lejos a un lugar, lejos de la ciudad y se escondió tras unos arbustos. Estaba por ahí escondido David y entonces Jonatán fue con un arco y flechas y con un muchachito que iba, supuestamente cuando Jonatán tirara las flechas, el muchachito iba a ir a buscarlas y las iba a recoger. Y eso hicieron. Jonatán empezó a tirar las saetas, las flechas, que salieron disparadas lejos. Entonces le dijo al muchachito: andá y recoge todas las que encuentres. Y eso fue lo que pasó. Una de las flechas cayó cerca de donde David estaba escondido detrás de unos arbustitos. Y David supo que eso era una señal de que el rey realmente lo estaba buscando para matarlo. Después que el muchachito y Jonatán volvieron a la ciudad, David y Jonatán hicieron arreglos secretos para encontrarse. Y cuando se encontraron, lloraron mucho porque se tuvieron que despedir. David tenía que ir al desierto a esconderse para que Saúl no lo encontrara porque lo quería matar, el rey lo quería matar. Y Jonatán y David se abrazaron fuerte, lloraron mucho porque ya no se iban a ver por mucho tiempo. Y se prometieron que siempre, no importa qué circunstancias pasaran, siempre iban a ser muy buenos amigos. Y se hicieron una promesa. Se prometieron que cualquiera que de los dos que siguiera con vida por muchos años iba a cuidar
a la descendencia del otro amigo. Y esa promesa siempre la respetaron. Así que se despidieron llorando y no se vieron por mucho tiempo. David tuvo que huir al desierto y fue con algunos otros hombres que lo estaban acompañando. Huyó al desierto y se escondió en una cueva. Una cueva es como una casa oscura que está toda por debajo de una montaña. Se escondió en una cueva que tenía muchos recovecos y ahí se escondió David. Pero ¿saben una cosa? El rey Saúl salió con 3000 soldados a perseguirlo y lo buscaron por el desierto. Finalmente, Saúl solito fue a parar a esa cueva, a la misma cueva donde David estaba escondido con sus hombres. Y Saúl se metió en la cueva para ver si encontraba algo, no encontró nada y se quedó dormido. Entonces los compañeros de David le dijeron, ahí está, esta es la oportunidad en que puedes matar a tu enemigo y acabar con la vida de él. Y David se acercó a Saúl, que lo vio ahí tendido en el suelo, dormido, y lo podría haber matado, pero David dijo, no voy a hacer esto contra el escogido de mi Dios. Dios puso a este hombre como rey. Yo no voy a quitarle la vida. Solamente, ¿saben lo que hizo? Le cortó un pedacito de la túnica que tenía el rey con la espada y se la guardó. Al rato, el rey se despertó y salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva y estaba un poco alejado de la cueva, escuchó que alguien le gritó y lo llamaban. Entonces se dio vuelta para ver quién era. Y aquí no saben quién era. David estaba parado en la cueva y se postró ante el rey. Lo llamó a Saúl y le dijo, oh rey, y se postró ante el rey. Y entonces le dijo, rey Saúl, yo no quiero hacerte daño. Estuve cerca de ti y te podría haber matado, y aquí tienes una prueba de que podría haberte matado, pero yo no te quiero lastimar, no te quiero hacer daño, no me persigas. Y le mostró al rey el pedacito de la túnica que le había cortado. Y el rey se avergonzó mucho y se puso triste y le dijo, oh, tú eres mucho mejor persona que yo. Te pido perdón porque te he estado persiguiendo. Prométeme que cuando tú seas rey, le dijo Saúl, le dijo a David, porque Saúl sabía que Dios lo había escogido a David para ser rey de Israel. Entonces Saúl le dijo, perdóname por lo que he hecho y prométeme que vas a cuidar de mi familia cuando tú seas rey. Por supuesto que sí, le dijo David. Y así Saúl se fue a su palacio, pero David se quedó todavía por un tiempo en el desierto. Esta historia nos habla de lo hermosa que es la amistad y de lo lindo que es tener amigos verdaderos que están dispuestos a dar su vida por nosotros, a cuidarnos, así como Jonatán ayudó a David y David ayudó a Jonatán. Los dos se querían muchísimo y fueron muy buenos amigos. Ojalá que ustedes, amiguitos, también puedan encontrar buenos amigos con quienes se lleven bien y se puedan querer mucho. Vamos a despedirnos hasta la próxima historia y saludamos también a los amiguitos que nos ven en casa. Hasta la próxima, chicos. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.